Muy bien, seguimos acá en Pensar en Nada, Elena, Natalia, y comenzamos nuestra mateada, la mateada del día de hoy. Y se me fue la mateada, la matera se me fue. Estaba ahí conectada, bueno, esperamos ahí que reingrese otra vez. Comenzamos la mateada del día de hoy hablando sobre educación. Vamos a estar charlando con Ana Paula Gallardo. Ella es antropóloga y también ex docente y también ex consejera escolar. ¿Cómo se dice? Mandato cumplido, acá de Merlo, y es con quien a veces hablamos, además de antropología, de diversos temas que tienen que ver con la educación, y en el día de hoy queríamos conversar sobre el tema, y bueno, hasta recién estaba conectada y se nos acaba de desconectar. Veremos a ver si le damos unos segunditos para que se reconecte. ¿Cómo decís vos, Elena Natalia? ¿Cómo decís vos? Radio en vivo. Radio Verdad. Radio Verdad. Todo esto para mandar los scratches de lo que nos mandamos en vivo, ¿no? Para que quedemos más like. Que tendríamos que hacer un... ¿Qué? No hay que decirlo, Natalia. Un raconto de... No hay que decirlo. A ver, clase 0 de transmisión en vivo. Lo dijiste, yo no dije nada. Ahora tenés razón, pero bueno, porque me contagiaste, por eso tenés la culpa. Pero ahí está. Ahí parece que está entrando. Ahí está, ya entró. Vamos a darle el ok. Ahora sí, estamos en contacto, valga la redundancia, y creo que ya la tenemos conectada. Le decimos muy buenos días. Ana Paula, ¿cómo estás? Te saludamos Elena y Diego. Ahora sí, ¿cómo están? Buen día. Buen día, Ana Paula. Bueno, decíamos acá de que la mateada del día de hoy la compartíamos con vos y que queríamos hablar de educación, y no sé si nos llegaste a escuchar, pero te hicimos una representación y dijimos, bueno, que veníamos hace rato hablando con vos, algunos temas de antropología, de educación, que sos docente, que sos consejera escolar mandato cumplido, y bueno, y era parte de la mateada del día de hoy hablar sobre algunos temas que hacen a cómo está la situación de la educación en nuestro país. Bienvenida a la mateada. Gracias. Para hacerlo bien explícito, estoy tomando mate, obviamente. Muy bien. Esperamos. Que no sea solo de palabra. Perfecto. Nos va a sorprender el día que alguno nos diga que está justo con un vaso de whisky o algo. Hasta ahora, del otro lado, esta mateada virtual viene dándose. Está muy bien, que así tiene que ser. Así tiene que ser. Bien, bueno, gracias por el espacio siempre y la presentación. Uh-huh. En esto de pensar también los temas de educación desde la antropología, ¿no? Que tienen determinadas particularidades, porque como siempre hemos hablado, lo que tiene la antropología es que es una ciencia que es muy, muy crítica y que permanentemente procura desnaturalizar. Entonces a veces hay como algunos enunciados pedagógicos, educativos, que venden mucho y que se repiten fácilmente y que por ahí les antropólogos decimos, esperen, vamos a pensar un poquito esto. Entonces está bueno como tener ese espacio. Además de que ya este es un espacio amigo que creo que todas las antropólogas estamos acá. Buenísimo. Muy bien. Que se suscriban al canal de YouTube. Pasamos yo ya estoy, Muy bien. Yo ya estoy suscripta. Buenísimo. Bueno, nada, arrancamos por arriba. Por arriba me refiero al cargo principal que hace a la educación en nuestro país. Y mencionábamos en el bloque de actualidad, lo hicimos el domingo pasado, luego de la álgida semana post-paso, que se había dado un cambio de nombre en el gabinete, y varios cambios de nombre, pero en principal, estamos hablando de educación, hacíamos referencia a la asunción del nuevo ministro de Educación, Jaime Persic. ¿Qué tenés? ¿Tenés alguna reflexión en particular sobre esta nueva incorporación? Sí.
si me dejan unos minutitos. Sí. Sí, en principio, para los y las que venimos militando en áreas de educación, la verdad que fue una tremenda alegría porque Jimmy Persic es un compañerazo que ha estado siempre ahí, ¿no? O sea, primero que es uno de los pocas personas que es un cuadro político, un cuadro profesional, que ha estado en gestión. Es muy difícil como poder compatibilizar esto, ¿no? Tener la formación, especificidad en el área, ser además un cuadro político y encima tener capacidad de gestión, ¿no? Es como Tal cual. el poder tener y combinar esas tres cosas. Y además esto, ¿no? De que ya hace largo tiempo ha estado en distintos espacios, ha habitado tanto lo que es la escuela en sus distintos niveles, como también, ya no, pero ha estado en la Universidad de Hurlingham, rector de la Universidad de Hurlingham, como tiene un recorrido absolutamente interesante. Pero más allá de él, digamos, de su persona, yo había como tomado y me parecía súper importante como traer ya que en esto, ¿no? Que en no más de 10 días fue marcando bien claro cuáles iban a ser los lineamientos dentro del Ministerio de Educación y me parece que eso ya da mucho para hablar y para tomar, ¿no? Algunos puntos que son sumamente importantes. Yo lo puse así como primero, me parece muy importante que él lo que empieza planteando es que los problemas de política educativa son problemas de política económica, ¿no? Entonces, gestionar un ministerio de educación sin dinero, sinceramente podemos tener muy buenas voluntades, pero se necesita el presupuesto. Y en ese sentido, ya lo primero que largaron, que es ese fondo de 5.000 millones para salir a buscar a quienes abandonaron la escuela, bueno, me parece que está dando ahí claramente un lineamiento de qué es lo que se busca, ¿no? Es decir, él lo que plantea, dice, vamos a buscar a los y las que dejaron la escuela y recuperar contenidos, porque no es solo, bueno, que el pibe, la piba esté sentado ahí en el banco, sino que además recupere esos contenidos. Tal cual. Después me parece interesante que en eso él plantea lo que es un plan post-pandemia de 3 años. Con esta idea, si se quiere, podemos discutir un poco esto de reescolarizar, lo digo entre comillas, aunque no se me vea, ¿no? Porque, bueno, también podemos discutir qué es la reescolarización y nos llevaría un tiempo largo, pero a mí me parece interesante esto, como que él dice, de que vuelvan a recuperar más allá del contenido prescriptivo, o sea, lo que tienen que aprender, sino lo que es el diseño curricular, el contenido oculto, ¿no? Esto de el habitar la escuela, que los chicos vuelvan a tener el placer por leer, por jugar, el determinados hábitos. Y esto es algo que se vio un montón, o sea, que en este 2021, cuando empezaron a haber clases presenciales, los pibes no sabían estar en la escuela, básicamente. Tal cual, Sobre todo por ahí, no sé, los de los primeros años, los más chiquitos, el decirle, bueno, ahora tenés que hacer esto, ahora tenés que abrir tu carpeta, escribir, ¿no? Es como hay un montón de hábitos que está bueno pensarlos como este plan post-pandemia que dice él de 3 años, o sea, no es algo que se va a incorporar ahora solamente. Pau, hacemos una pausa ahí, ahora Sí, seguimos con el desarrollo, pero tenemos listo ya una comunicación a quien genial. vamos a saludar los tres. Ya estamos en contacto, lo vamos a saludar y a presentar con Alejandro Canepa. Él es vicedecano del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional de Moreno y coordinador de la licenciatura en Comunicación Social. Está a cargo también de la materia Taller de Práctica Preprofesional y también es docente en la UBA y periodista freelance. Creo que ya nos está escuchando Alejandro. Alejandro, muy buenos días. Te saludamos acá desde Pensar en Nada. Elena, Ana Paula y Diego, ¿cómo estás? Buenas, Elena, Ana Paula y Diego, orden. Un gusto grande. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, Alejandro, un placer poder escucharte y poder hablar estos minutitos con vos. Nosotros veníamos en esta mateada del día de hoy hablando en particular del tema de educación
Y bueno, le estábamos dedicando ahí a unas primeras palabras a la asunción del nuevo ministro de Educación. No sé si tenés algunas palabras, alguna reflexión al respecto sobre esta nueva incorporación del Gabinete Nacional. Sí, en particular yo estoy entusiasmado con la designación de Persic, Jimmy Persic, conocido así más popularmente, un conocedor de la educación superior, con una gran capacidad de trabajo y aparte un hombre forjado en universidades del conurbano, y que además me parece que ya ha planteado en su discurso esta idea de, como decía, ir a buscar a los chicos uno por uno, eh, reforzar esta, bueno, reescolarización, recién hablaban, ¿no? Más allá de todo lo que se pueda discutir, empezar a tratar de recomponer los vínculos que quedaron muy dañados entre el sistema educativo y todos los actores que forman parte de él, en todos los niveles, ¿no? Desde el universitario hasta la educación inicial. Así que yo en particular tengo muy buenas expectativas con esta asunción de Persic como nuevo ministro de Educación. Buenísimo, estamos en sintonía Sí. entonces. Estamos todos de Alejandro, acuerdo. sí, quería Sí. preguntar, porque lo he escuchado, casualmente él tiene un programa los sábados a la noche, y lo escuchaba a la hora ministro, que, bueno, ¿qué pasa con esto de la presencialidad y de la virtualidad en el ámbito universitario? Porque si bien coincido en esto, en el daño, tal vez en los vínculos, ¿no? Y en lo que era la dinámica antes de la pandemia, la dinámica escolar y académica, pero también la virtualidad le permitió a muchísimas personas que no tenían modo de acceder a la universidad, les permitió empezar a estudiar, ¿no? Entonces digo, ¿cómo ves que, bueno, que puedan coexistir? Porque me da la sensación de que no se va a poder eliminar la virtualidad, o sea, volver a la presencialidad total. Sí. Dependerá cada contexto y cada caso. Yo en particular, también, si uno mide las tasas de admisión del 2020-2021 en Moreno, en la Universidad de Moreno, son similares a las de antes. Es decir, más o menos ni se fue ni más ni menos gente, o sea, ni desertó más ni menos gente que otros años. Eso como un dato empírico. Ah, bien. Luego, digo, tampoco es que lo que sí hay que, me parece que poner en la balanza como algo fundamental es que hay que ver la calidad de los contenidos. Claro. Yo creo que cuando se dice, bueno, que deja de enseñanza la pandemia, y yo creo que al revés de muchos discursos que se escuchan, lo que deja la pandemia, que primero hay que resaltar que la pandemia fue una catástrofe sanitaria, económica, social y psicológica. Yo lo veo así. O sea, desde ese paraguas después podemos ver qué átomos positivos sacamos dentro de una catástrofe. Que no perdemos, lo que yo pienso, perdemos el eje. Tratamos de decir, bueno, hay cosas buenas y malas en la misma medida. No, yo creo que lo que provocó la pandemia en todos los niveles fue sobre todo cosas negativas. Digo, no tengo ninguna duda al respecto, incluyendo el sistema educativo, que rompió un montón de lazos. Va a ser muy difícil recuperarlo. Digo, Bien. en relación a la virtualidad, a la presencialidad, al menos nosotros en la Universidad Nacional de Moreno, en la carrera de comunicación que yo dirijo, recuperamos un esquema, ya ahora en el segundo cuatrimestre, recuperamos un esquema semipresencial en 6 asignaturas, que están haciendo una clase presencial y una clase virtual, aunque en 2 de ellas ya vamos a recuperar la presencialidad 100% a partir de octubre, y la expectativa que recogimos por parte de los estudiantes es muy buena. O sea, el regreso a las aulas físicas fue muy celebrado, la verdad. Seguramente habrá gente que prefiere la virtualidad, pero bueno, eso en sí no define una política de Estado y una política universitaria. Claro. Entonces, yo en particular soy pro educación presencial y por supuesto, después uno va a organizar una jornada y es algo impresionante lo que nosotros aprendimos, o se popularizó Meet, Zoom o cualquiera de estas plataformas, y podemos hacer una actividad bimodal y podemos tener pensadores de todo el país o de todo el mundo reunidos a la misma hora con una logística mucho más sencilla que hacer algo presencial, por ejemplo. Ahora, lo que sucede con la virtualidad, también hay que decirlo, es en un punto, por más buena voluntad que tengan las universidades, que muchas han desarrollado campus muy eficientes como la Universidad Nacional de Moreno, que yo lo veo así. En la práctica, lo que empuja es una especie de privatización de la educación. ¿Por qué lo digo? Porque cada uno tiene que arreglarse con su dispositivo, con su conectividad y con su entorno doméstico a cursar. Entonces, yo lo veo contundentemente. O sea, la virtualidad potencia las desigualdades, no tengo ninguna duda. Ahora, ¿cómo coexisten, si es que pueden coexistir?
y de qué manera es un debate a dar, y me parece que lo tendrá que dar cada unidad académica. Pero yo creo que sin ninguna duda, cuando decimos todos los estudios que marcan, desde UNICEF hasta muchísimas organizaciones internacionales y nacionales, de desarticulación de chicos de todas las edades con sistema educativo, es, entre otras cosas, por la eliminación de la educación presencial. Así que primero creo que tenemos que recuperar eso y en paralelo discutir qué es virtualizable y qué no. Yo, por ejemplo, pienso que quizá profesorado, posgrados, tenga mucho sentido que sean o mixtos o virtuales, o que haya ofertas virtuales. Ahora, yo creo que el tronco de la educación universitaria, como el tronco de toda la educación en todos los niveles, tiene que ser presencial porque es irreemplazable. Lo último que quería decirles en relación a esto, yo creo que si algo demostró la pandemia, ¿no? Para no caer en discursos tecnofílicos, es justamente la importancia de los vínculos presenciales. Tal cual, Alejandro, y aparte también lo veníamos charlando. Creo que el término, Elena, que utilizaba el ministro en su programa el día de ayer, era híbrido, ¿no? Esta cuestión de este nuevo formato que va a volver a tratar de sumar nuevamente la presencialidad, pero bueno, también ha incorporado algo de virtualidad y que por ahí no se va a ir del todo, pero sí la vuelta a la presencialidad. Y esto es algo que veníamos hablando también con el año pasado con Ana Paula. Ana Paula, recordarás cuando nos preguntábamos, nos preocupábamos de cómo era el tema de la virtualidad, sobre todo en nivel primario, en nivel secundario, que bueno, se hablaba mucho de la virtualidad, nosotros nos preguntábamos cuál era la situación de todas esas casas, todos esos hogares que claramente no disponían ni de dispositivos, ni siquiera de conectividad. No sé, Ana, si tenés alguna pregunta para Alejandro. Sí, no, totalmente. Esto que decíamos de cómo aumentó la desigualdad, ¿no? Y puso al descubierto, visibilizó esas desigualdades que ya estaban. Bueno, primero también gracias aquí por el espacio y me parece sumamente interesante esta charla, esta mateada, a través de la virtualidad cada uno con su mate. Pensaba esto, Alejandro, si primero ya el hecho de las universidades extendidas en el conurbano, que es uno de los grandes logros que hemos tenido, y pienso esto, cómo en esta situación de pandemia, pospandemia, como querramos conceptualizarla, cómo se va pensando la universidad con las particularidades del conurbano como partícipe activo de un proyecto de país. Por ahí es media extensa, ¿no? La pregunta, pero digo, me parece re interesante en esto de también poder, si se quiere, una mirada más amplia de la pandemia, porque siento que hoy, claro, nos está atravesando esta problemática y el foco termina siendo muy corto de decir, bueno, ¿cómo solucionamos hoy en concreto esto? Pero pienso más allá, cuando se supere esta situación de pandemia, cómo podemos volver a pensar y a posicionar la universidad como un partícipe activo en la construcción de un proyecto de país, y si es algo que lo vienen discutiendo en la Universidad de Moreno particularmente. Sí, muy interesante y compleja la pregunta a la vez. Yo voy a intentar responder desde mi lugar. Lo conecto con el tema post-pandemia, pandemia, virtualidad, pero para justamente empalmarlo, ¿no? También digo, hablando de todo el país, si un gobierno desarrolló universidades en esta zona, que para mí, no tengo problemas en subrayarlo, es una de las mejores medidas del kirchnerismo, el desarrollo de estas universidades. Nosotros en Moreno tenemos un 85-88% de los graduados que son primera generación de universitarios en su familia, ¿no? Digo, bueno, digo, el Estado Nacional hizo una inversión muy grande, por ejemplo, en el caso de Moreno, en la Universidad Nacional de Moreno, en un predio, en aulas físicas, en laboratorios, en estudios de radio, televisión, digo, eso no puede dejarse de lado, ¿no? Digo, me parece que eso también habla de la importancia de la materialidad, entiendo a lo que voy, ¿no? Sí. El Estado hizo una inversión muy grande para que se ocupe la universidad, no para que cada uno desde su casa, aislado, atomizado, dependa de su conectividad, ¿no? Si es que la tiene, y de su entorno familiar, porque podés tener 2, 3 chicos chiquitos y cómo haces para tener una clase, ¿no? ¿Cómo haces para atender lo que sucede en una clase, ¿no? Entonces me parece que eso ya marca que esas universidades ya nacen apuntando a un proyecto del país inclusivo, con todas las vueltas que tiene la política en la actualidad. Por fuera del escenario de pandemia, en el caso particular de la Universidad Nacional de Moreno, está muy presente, sobre todo a través del rector, la idea de cambiar la vida a las personas que pasan por la universidad. Digo,
dotarlas de conocimiento, dotarlas de capacidad, dotarlas de mayor potencialidad de ser trabajadores en la zona y también en otras zonas. Digo, hay una presencia muy fuerte de buscar el vínculo con lo territorial de la Universidad Nacional de Moreno, y también, más allá de eso, que puedan estar en cualquier tipo de ámbito. La Universidad Nacional de Moreno, cuento, tiene la carrera de comunicación que yo coordino, pero también tiene la carrera de arquitectura, de contador, de gestión ambiental, de biotecnología, de administración, de economía. Bueno, toda una panoplia de estudios universitarios que le permiten a muchísimos chicos, hay más de 1000 graduados ya de la Universidad Nacional de Moreno, Qué tener estudios que en su gran mayoría sus padres ni llegaron cerca de eso. Entonces, ya está presente y se va a ir profundizando esta idea de, más allá de, digamos, del gobierno de turno, que por supuesto puede ayudar o no, estas universidades son inclusivas desde el vamos, que lo que potencian es una mayor, la búsqueda de mayor ascenso social, que es algo que está cortado en Argentina en las últimas décadas, salvo algunos periodos breves, y tenemos que empezar a recuperar. En ese sentido, la universidad tiene un trabajo, como he dicho, una pretensión muy fuerte de articulación con el territorio, pero también justamente en parte, por eso también la universidad tiene mucha presencia de su propia infraestructura, no sé cómo decirlo, como que apuesta mucho a la propia infraestructura física en el predio para atraer a la gente. Este año empezó la escuela secundaria de la universidad, por ejemplo, tiene una escuela secundaria, se va a hacer un instituto politécnico, va a haber cursos específicos, ¿no? Cursos más cortos. Entonces, hay todo un abanico de actividades que hacen que la Universidad Nacional de Moreno, y seguramente otras de conurbano, son el eco de un proyecto de país justamente más inclusivo y que propone el ascenso social a través de la educación. Qué bueno, qué bueno. Sí, Alejandro, no, qué bueno, la verdad no sabía del proyecto este del secundario, y justamente vos estabas hablando de la conexión de la universidad con el territorio, y es algo que me parece muy, muy importante, muy, muy vital. Mira, nosotros, yo como docente en escuelas de comunicación, de secundario, es uno de los temas que solemos tratar en el aula, sobre todo ahora que volvió la presencialidad, y sobre todo pensando en el ciclo superior, cuarto, quinto, sexto año, ir abriendo, ¿no?, como el abanico de posibilidades de pensar ese futuro post secundario, ¿no?, como egresados, y sobre todo invitando a esos jóvenes a pensar en seguir estudiando, y seguir estudiando cerca de casa, que me parece que es algo muy, muy importante. Y cuando hablamos sobre todo de escuela pública, gratuita, y bueno, y hablando en la orientación de comunicación, saber que hay posibilidades de generar recursos humanos en el territorio. Vos hablabas de la conectividad con el territorio. Me imagino que también en algún momento se habrá pensado, o se estará pensando, la vinculación con las escuelas de la orientación, ¿no? Sí, bueno, ahí, justamente la pandemia interrumpió esto que te iba a decir, pero se hacían visitas a escuelas de distintas carreras para promover las carreras de universidad. Les comento, eso se va a retomar cuanto antes. Lo estamos pensando ya para octubre y noviembre. En particular, yo estoy en contacto con autoridades de la universidad de las áreas correspondientes para ir a visitar escuelas. Hablo de la carrera de comunicación. Buenísimo. Justamente, ¿no? También para empezar a hablar de contar lo que es la carrera de comunicación, las tareas laborales que tiene, el tipo de materias. Bueno, y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? No es lo mismo visitar, yo parezco un fundamentalista de esto, pero doy mis argumentos, no es lo mismo visitar la escuela de Paso del Rey, de Merlo, de Moreno, porque Moreno, la universidad tiene alumnos con distintos partidos, no solo Moreno, digo, visitar escuelas de Merlo, de Pado, de Moreno, ya sea de Moreno Centro, ya sea de Cuartel Quinto, ya sea de Moreno Sur, no, más no es lo mismo. El compromiso de todos es distinto si estamos cara a cara. También lo verás como docente, por más buena voluntad que haya, hay una cuestión cognitiva, ¿no? Ya vuelvo al tema que también algo que me importa mucho, que para mí no se está evaluando en estos discursos cuando se habla de lo bimodal, de lo híbrido, y, digamos, no se contempla algo que para mí es fundamental, que tiene que ver con algo cognitivo. El grado de involucramiento de cualquiera de nosotros en una actividad en la que estás inmerso físicamente en un aula, no es lo mismo que si estás en un Meet en tu casa, pero no es lo mismo, no porque sea malo o bueno, son cosas diferentes. Tal cual. El grado de expresión es mucho mayor. Yo, mi experiencia personal, el año pasado tuve que dar clases virtuales, obviamente, también doy clases en la UBA, yo tengo 2 hijas chiquitas, yo tenía que dar clases y esas chiquitas dando vueltas. Es imposible que en mi clase, hablo en mi responsabilidad, ni siquiera hablo de los estudiantes,
Es imposible que mi clase fuera igual de buena o de lo que yo quería que fuese, con mis hijas dando vueltas y gritando, en un aula. Por eso me parece que es fundamental el retorno a la actividad presencial. Y digo, lo cognitivo también porque el grado de atención de un estudiante, aparte creo que tenemos que sincerarnos en un punto, y de vuelta, por eso hablo de ir a las escuelas secundarias, que es lo que voy a hacer, que es algo que se hacía antes con otra gestión y yo lo voy a retomar. Se interrumpió la pandemia, yo fui mi recién en junio. Digo, el grado de atención que tiene un estudiante en su casa es totalmente menor que tiene en el aula. Pero es obvio y todos lo sabemos. Y lo vemos, y si vamos a la casa de alguien y ahí está el hijo de nuestro amigo, y vemos que está haciendo 5 cosas diferentes, y bueno, quizá con la cámara prendida o quizá no, ¿se entiende, no? Claro. Tal cual. La enseñanza hoy es esa. Entonces, yo entiendo que un montón de cosas se pueden virtualizar y son buenas virtualizarlas. Pero me parece que el tronco del aprendizaje es esencial por esta cuestión también de la atención, que es algo que no se pone en la mesa. No se está midiendo qué se está aprendiendo. Digo, es imposible retener la misma información sentado en un aula, que por supuesto, sabemos que muchas veces los chicos están con los celulares, se distraen, todos lo hicimos antes. Digo, yo cuando cursaba no había celulares, prácticamente, y sí, estabas dibujando en la carpeta cualquier cosa, aún en un teórico de la facultad, pero en algún momento te concentrabas con ese tipo o tipa que estaba a 10 metros tuyo. Tal cual. Eso tiende a ser mucho más laxo. Entonces me parece que es fundamental recuperar ese espacio de presencialidad, también yendo a las escuelas. Por eso la articulación va a retomar que lo interrumpió la pandemia. Buenísimo, Alejandro, buenísimo la información y bueno, y trataremos de volver a comunicarnos en otro momento entonces para ir dándole difusión a todo este trabajo y a toda esta vinculación con el territorio. Te agradecemos este contacto y te invitamos a volver a charlar en alguna otra oportunidad, si te parece. Cuando quieran, espero que les haya resultado algo de lo que dije, algún tipo de aporte. Bueno, pero son las ideas que pienso. Lo último que quería decir es, me parece que estas cosas que yo digo no las digo a contrapelo, a propósito, sino me parece que a veces se van como coagulando discursos que me parece que hay que ajustarlos un poco más, porque lo último que quiero decir es 20 segundos, ¿no? La pandemia dañó, me parece que hay que partir de ese daño, que es lo que hay que explicar. Justamente, como decía antes, la pandemia lo que viene a resaltar, más que las bondades de la virtualidad, que las hay puntualmente, vino a resaltar la importancia del cara a cara, ¿no? Que es justamente lo que nos afectó psicológicamente a muchos, ¿no? Psicológica, social, económicamente. Entonces me parece que justamente hay que restañar todas esas heridas en el campo de la educación, me parece fundamental. Creo que Persic justamente lo ha dicho de manera explícita. Exactamente. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Seguramente nos volveremos a conectar, sobre todo porque tenemos esta comunión de ideas con vos, con Ana, con Elena, y volveremos seguramente a hablar una vez más acá con vos desde Pensar en Nada, nuestra casa de ideas. Será hasta la próxima entonces, Ale. Muchas gracias por el espacio. ¿Sí? Hasta la próxima. Chao. Bueno, Ana, Elena, bueno, nada, un montón de cosas surgen y me parece que estuvo piola y aparte, muy está vinculado con lo que veníamos hablando, ¿no? Sí, no, y muy contundente también en su argumentación, me pareció que sí que nos aportó mucho. Ana. Sí, no, como siempre me quedo pensando muchas más cosas de lo que uno puede llegar a expresar, ¿no? Pero me parece esto de la lógica de estas nuevas universidades, que un poco sale esta concepción más elitista, y lo digo con todo el respeto porque de hecho yo soy egresada de la UBA, ¿no? Pero por ahí las universidades más históricas tenían otra concepción, fueron pensadas desde otra manera, y me parece que esto de poder pensar estas nuevas universidades de conurbano, no solo desde, bueno, quién es la población que va, también pensar cuáles son los proyectos que queremos desarrollar en cada uno de los distritos en los que estamos, ¿no? Porque también es esto, o sea, no vamos a formar profesionales de determinada rama o área, si no es algo que después sea productivo también en el distrito, en el territorio. Entonces me parece que traen así como un montón de discusiones y debates que está buenísimo seguir instalándolos en la agenda, ¿no? De el por qué y para qué formar profesionales en estas universidades, que es distinto a universidades, si se quiere, más de la capital. Y te retomo también esto un poco lo que en alguna otra entrevista habían hecho en otra mateada,
con esto de, bueno, también ciencia para qué y por qué, porque indefectiblemente están unidos, la universidad, la ciencia, la educación. Entonces me parece que ahí es donde está la clave, ¿no? De pensar siempre con una lógica de políticas públicas destinadas con objetivos específicos. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, sí, buenísimo, buenísimo. Aparte, esto que venimos hablando, valorizar el territorio, y estamos de acuerdo y felices que pase eso, ¿no? Uh-huh. Se acaba de presentar hace horas la carrera de medicina en José Cepaz, Uh-huh. y eso nos parece que está muy bueno también. Y también en algún momento hemos hablado con estudiantes acá de la UNO, y hacíamos, por ejemplo, referencia a que, bueno, acá nosotros conocemos la UNO como la Universidad Nacional del Oeste, pero lo que hoy es la UTN en algún momento fue la UNO, pero era porque era la Universidad Nacional Obrera, ¿no? Uh-huh. Y también tenía que ver con esto, ¿no? De involucrar en el estudio que hiciera herramientas para un futuro, pero que también involucrara a los sectores populares y a la clase obrera, a herramientas que le hicieran bien como trabajador, pero también que puedan dejar ese fruto de trabajo del estudio en el propio territorio, ¿no? Bueno, me parece que estuvo buena Estuvo muy linda, la sí, mateada yo del más día de hoy. escuchando, sí. No sé si Sí. queda reflexiones finales. No, que se Elena. repita, López, que se repita. Sí, yo como siempre les digo, me quedo con mucho más. En esto último que decías, Diego, también esta articulación entre la escuela secundaria, que de hecho Jimmy Persig lo mencionó, ¿no? De también hay que poner el foco entre la articulación de la escuela secundaria y el mundo del trabajo y el mundo universitario. Bueno, de hecho él previamente fue secretario de Políticas Universitarias, entonces también es un área que maneja, y bueno, evidentemente en una de las líneas, ¿no? De lo que se va a implementar ahora, también se está pensando en eso. Así que sí, ni hablar. Hay mucho más para hablar, así que cuando quieran, siempre estamos acá. Perfecto, buenísimo. Gracias, Ana. Bueno, nada, Gracias en principio nos quedamos entonces con esta sensación de que en educación estamos contentos, ¿no? En el rumbo de educación estamos contentos. Podemos discutir después horas de otras cosas, pero en educación nos quedamos contentos. Totalmente. Bueno, Ana, un gustazo. Será hasta la próxima entonces, si te parece. Gracias, Diego y Ele. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Bueno, compartido hoy la mateada del día de hoy, entonces, Ana Paula Gallardo, antropóloga, docente y, bueno, y parte con Alejandro Canepa, ¿no? De la Universidad de Moreno, la verdad, me encantó. Estuvo muy bueno. Cerramos, Elena Natalia, si te parece, esta mateada del día de hoy. Nos vamos a la tanda de la radio y se viene la columna de géneros, ¿te parece? Me parece. No te muevas, ya volvemos con más Pensar en Nada.